Cuando hace algo ya más de un año envié un vídeo sobre el tema de los móviles perpetuos a diferentes entidades con tal de conseguir impartir una conferencia sobre el tema, el vídeo en principio fue bastante bien recibido. Sin embargo, en general me vinieron a decir que el tema tratado es interesante, pero que lo que usted nos ha enviado es un tostón. Usted lo ve, ¿no? Y pensé, bueno, me están diciendo que es un tostón, entonces, ¿qué hago? Y me dijeron, lo que usted tiene que hacer es plantear el tema a un público más amplio. Y luego yo pensé, bueno, pero si lo tengo que explicar aún pensando en un público más amplio voy a perder rigor, digo yo. Pero vamos, si la única manera de que me dejen hacer una conferencia sobre el tema es explicándolo a un público más amplio, pues vamos a intentar a ver cómo podemos explicarlo a un público más amplio perdiendo el mínimo de rigor. Y bien, luego también pensé, bueno, pues si lo explico para niños, que son muy curiosos por naturaleza, seguro que se van a interesar. Y he aquí que topé con un artículo muy interesante de la revista Barbiana, publicado en mayo de 2019, su título es Vivir la ciencia, en donde se explica que la ciencia, de entrada, para que un niño o un adolescente la asimile bien, hay que vivirla. O sea que el artículo venía a decir algo así como, los niños tienen que vivir la ciencia, los adolescentes tienen que vivir la ciencia, y luego a partir de aquí hacer una reflexión sobre lo que han vivido. Oye, pues me parece una idea muy acertada. Así que ya tuve con esto una referencia, una guía para plantear la conferencia sobre el tema. Vamos a partir de ideas básicas que todo el mundo tiene en mente desde niños, y a partir de aquí vamos a hacer una reflexión que nos lleve a algo profundo, a la física profunda que hay detrás de los móviles perpetuos en general. Y para mi sorpresa, al intentar reconstruir el tema de esta manera, con esta visión, yo mismo acabé vislumbrando el tema con mucha más claridad. Y espero que ustedes acaben viendo el tema con claridad ahora que va a empezar la conferencia ya de entrada en la sala. Figura en la diapositiva presente ahora el título de la conferencia que voy a impartir hoy, motivo de que estemos todos aquí, es móviles perpetuos y su incompatibilidad con la... defiendo la tesis de que los móviles perpetuos en general no son absurdos del pensamiento, pero sí que son incompatibles con la fe. Y espero argumentarlo correctamente y convencer a los presentes. Pues ya se ve que esto es una conferencia de física profunda. No obstante, las ideas físicas que se van a barajar en lo que sigue son completamente experienciables diariamente. Son básicas, están en la mente de todos. Y son las siguientes. Primero, no puede haber dispositivos físicos que actúen como el barón de Munchausen, famoso protagonista del cuento Paradigma de los Imposibles. En un episodio de este cuento, el barón de Munchausen queda atrapado en una ciénaga, precisamente con su caballo, y él solito consigue salir de la ciénaga simplemente tirando hacia arriba de su coleta 18. La segunda idea básica física que se baraja es que el calor no puede fluir de los cuerpos fríos a los calientes sin más. La tercera idea básica que tenemos que tener en cuenta en esta conferencia es que los imanes permanentes atraen las bolas de hierro.
Esto lo saben hasta los niños, claro. La cuarta ya quizá se sale un poco de lo cotidiano, pero es muy conocida y la podemos experimentar, vivenciar cuando queramos, que es que los electroimanes, cuando quedan conectados a una batería, atraen el. La quinta experiencia también podemos comprobarla perfectamente cada día, es que los gases tienen tendencia a expandirse hacia donde menos presión hay. Por ejemplo, si abrimos una botella de champán o de cava, lo podemos comprobar perfectamente. La sexta idea básica física es que si se enfría un gas, su presión baja, y si se calienta un gas, su presión sube. La séptima y última es que si mojamos en verano el pavimento de una calle, este pavimento se va a enfriar, se va a refrescar. Bueno, y aquí se acaba la lista de ideas básicas que todos conocemos. Véase entonces que en realidad no se exige en esta conferencia un nivel alto de física ni mucho menos. Bueno, ahora viene la reflexión en base a todas estas ideas. Y viene entonces el tema que nos ocupa, que es el de los móviles perpetuos. Y para empezar tenemos que tener una idea en qué consisten estos móviles, estos dispositivos. Pero tenemos que pensar de entrada que hay dos tipos de móviles perpetuos que son esencialmente diferentes, aunque están relacionados. El primer tipo de móvil perpetuo se denomina precisamente móvil perpetuo de primera especie y el segundo tipo se denomina móvil perpetuo de segunda especie. Empecemos por los móviles perpetuos de primera especie. ¿Qué son? Bueno, pues una definición para que nos entendamos podría ser la siguiente. Un móvil perpetuo de primera especie es ni más ni menos que un dispositivo que actúa o viene a actuar como el barón de Münchhausen en el cuento de sus aventuras. Fijarse que el barón de Münchhausen, en el episodio que se ha mencionado anteriormente, es capaz por sí mismo de efectuar un movimiento que normalmente se debe a una causa externa. El señor Münchhausen pudo salir de la ciénaga, pero con un movimiento que en realidad normalmente es realizado desde fuera. En realidad nosotros no lo podemos hacer este movimiento, necesitamos una fuerza externa, una acción externa. Pues eso, un móvil perpetuo de primera especie es simplemente un dispositivo capaz de realizar un movimiento que en principio se ha de deber o causar por una causa externa. Antes de continuar, quiero dejar claro, de manera tajante, que hasta la fecha nadie ha conseguido realmente un móvil perpetuo de primera especie. Cuando alguien ha dicho que lo ha conseguido, o bien se ha equivocado en su apreciación por desconocimiento, o bien ha intentado o está intentando conseguir dinero con la excusa de que se invierta en su proyecto que no va a llevar a ninguna parte. Bueno, los móviles perpetuos de primera especie normalmente reproducen o autorreproducen, mejor dicho, movimientos circulares o de bucle cerrado. Esto se debe a que los primeros móviles perpetuos, o mejor dicho, las primeras ideas de móviles perpetuos de primera especie, tuvieron lugar para reproducir, simular el movimiento de la bóveda celeste, que en la Edad Media supuso un gran debate. Tenemos aquí un móvil perpetuo magnético de primera especie del siglo XVII. Por la figura ya se ve que se supone que un imán va a atraer a una bola de hierro, la cual cuando llega
a la parte superior de la rampa, cae por un agujero para moverse en rampa curva hacia su punto de partida, y así una y otra vez. Este movimiento en bucle, que se supone que no va acompañado de ningún otro movimiento, como resulta que se puede realizar por una acción externa al dispositivo, pues conlleva que este dispositivo sea realmente un móvil perpetuo de primera especie, porque por una causa interna autorreproduce un movimiento en bucle que puede ser causado por una acción externa al dispositivo. A continuación tenemos aquí el primer móvil perpetuo de primera especie registrado en Europa, en la Edad Media, siglo XIII. Consiste, como ya se ve, en una noria de la que cuelgan unas pesas de unos puntos de enclave distribuidos por igual por toda la circunferencia de la noria. Estas pesas pueden oscilar en torno a estos puntos de enclave como péndulos. La disposición es tal que siempre habrá más pesas por la parte izquierda que por la parte derecha, lo cual supone un desequilibrio que se supone, en principio, que va a originar un movimiento circular en sentido contrario al de las agujas de un reloj. Sin embargo, aunque aparentemente se pueda autorreproducir este movimiento circular en el dispositivo, este movimiento circular también puede ser originado por una acción externa. Así que tenemos aquí también otro móvil perpetuo de primera especie imposible. El siguiente móvil perpetuo de primera especie que se considera en esta conferencia es uno hidráulico. Funciona con agua. Como puede observarse en la diapositiva, el dispositivo consiste en un acoplamiento de un molino de agua con un tornillo de Arquímedes. También se observa una vasija grande de agua en la parte superior de una columna. El agua de esta vasija, por gravedad, baja y sirve para mover el molino de agua, el cual, a su vez, con su movimiento, mueve el tornillo de Arquímedes, que, como todo el mundo sabe, sirve para elevar agua desde un punto inferior a un punto más elevado, que en este caso es la propia vasija de agua. Este tornillo hidráulico recoge agua de un depósito inferior. Bueno, como el movimiento resultante de este dispositivo, que consiste en un flujo de agua y dos movimientos, el del molino y el del tornillo hidráulico, resulta que puede ser causado externamente, a pesar de que aquí se debe a una causa interna. Entonces estamos ante un móvil perpetuo de primera especie hidráulico. Bueno, pues con este móvil perpetuo acaba aquí la lista de móviles perpetuos históricos de referencia. Vamos ahora a la parte de la conferencia directamente implicada con el ciclo a la que pertenece. Es decir, con el ciclo increíble pero falso. Vamos ahora a hablar de lo que yo denomino pseudomóviles perpetuos de primera especie. ¿Qué son? Son dispositivos que aparentemente a primera vista parecen móviles perpetuos de primera especie, pero en realidad no lo son. No lo son porque hay en ellos unos movimientos ocultos. Y precisamente que estén ocultos es lo que hace que el dispositivo parezca un móvil perpetuo de primera especie, aunque no lo sea. Vamos a aclarar este punto. Fijémonos en la diapositiva que tenemos ahora presente. Aquí vemos
el estallido de una bombilla por sobrecalentamiento. Este estallido es un movimiento global de fragmentos de vidrio debido a una causa interna. Sin embargo, el movimiento de cada uno de los fragmentos de vidrio se debe a una causa externa al mismo fragmento, que es precisamente la causa interna del movimiento global de los fragmentos de vidrio. Y aquí tenemos el punto clave de, en general, los pseudomóviles perpetuos de primera especie. Fijarse que si ocultamos una buena parte del conjunto de movimientos de fragmentos de vidrio, nos quedaremos con un conjunto de movimientos de fragmentos de vidrio que pensaremos que se debe a una causa externa. Y con esto nos quedaríamos con que, habiendo ocultado una buena parte de los movimientos de los fragmentos de vidrio, nos quedaríamos con que veríamos un movimiento típico de causa externa, pero producido por una causa interna. Lo cual nos llevaría a pensar que efectivamente tenemos ante nosotros un móvil perpetuo de primera especie, pero solo porque hemos ocultado parte de los movimientos que realmente se producen. Así, cuando nos encontremos con un dispositivo que a primera vista parece un móvil perpetuo de primera especie, lo primero que tenemos que hacer es buscar movimientos ocultos. Ahora bien, estos movimientos ocultos pueden ser muy sutiles o incluso pueden ser microscópicos, como los asociados a los flujos de electrones de una corriente eléctrica. Claro está que las corrientes eléctricas quedan delatadas por cables conductores, por baterías, acumuladores que, claro está, estarán adecuadamente ocultos y disimulados. Pero busquemos. Aquí tenemos un pseudomóvil perpetuo de primera especie que está inspirado en el que ya vimos magnético del siglo XVII. Aquí se ha sustituido un imán permanente por un electroimán, bien disimulado, claro está, el cual se activa solamente cuando la bola sube atraída por el electroimán. Pero cuando la bola deja el orificio, se abre el circuito eléctrico que activa el electroimán y queda la bola solamente sujeta a la gravedad para llegar al punto de partida y así una y otra vez. Fijarse en un detalle importante presente en la ilustración. La rampa rectilínea por donde sube la bola está formada por dos varillas que están, como se puede observar, ligeramente separadas. Una parte, una varilla, está conectada al polo positivo del generador eléctrico, mientras que la otra estará conectada al polo negativo del generador eléctrico. Como la bola es de hierro, para que sea atraída por el electroimán, también conduce la corriente. Al poner en contacto las dos varillas de la rampa, entonces, cierra el circuito, aparece una corriente que activa el electroimán. A continuación, tenemos ahora otro pseudomóvil perpetuo de primera especie, también magnético. Sin embargo, ahora la bola no es atraída por imanes o por electroimanes directamente. Así que la bola no será de hierro, por ejemplo. Veamos el dispositivo en acción. This is a squishy little eyeball, but it's not what I wanted to show you. This is what I wanted to show you. If a perpetual motion device was real, this is kind of what it would look like.
There's something impossible and calming about this thing. It just keeps going. You can put a couple beads on it too. Looking at it makes absolutely no sense. So many of you in the comments have said, this is fake, or this isn't real, it's just CGI. This is real, but you're actually right. This isn't possible. What makes this possible is a battery on the inside, along with a magnet that is electronic that turns on and propels the metal ball once it hits the bottom of the slide. Real or not, that's still kind of cool. Like this video and subscribe for more cool stuff. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que hay un electroimán en la base del dispositivo. Este electroimán está conectado a unas pilas, de manera que mientras las pilas estén cargadas, el electroimán podrá ser activado. Cuando la bola que cae por la rampa llega al punto inferior de la misma, un sensor la capta, de manera que entonces se activa el electroimán. Al activarse el electroimán de la base, aparecen unas corrientes eléctricas en la bola que la convierten en otro electroimán. Y entonces los dos electroimanes que aparecen se repelen entre sí, como si tuviésemos dos imanes que se repelen. Esta repulsión sirve para impulsar a la bola de manera adicional. Sirve para contrarrestar la fricción, el rozamiento. Así que mientras las pilas estén cargadas, la bola irá una y otra vez desarrollando bucles. Como colofón al asunto de los pseudomóviles perpetuos de primera especie, realizaré a continuación la siguiente afirmación. Hay movimientos que se pueden producir por causa interna, pero estos mismos movimientos no pueden ser producidos por causa externa. Fijarse que si un movimiento de causa interna pudiese ser producido por una causa externa, entonces podríamos conseguir movimientos producidos por causa externa que también pueden ser producidos por causa interna. Es decir, si hubiese movimientos que se pueden producir por causa interna y causa externa, entonces tendríamos un móvil perpetuo de primera especie, algo que se supone que, al menos según la ciencia, no puede existir. Vamos ahora, una vez que tenemos ya una idea de lo que hay al respecto de los móviles perpetuos de primera especie y de sus amigos, los pseudomóviles perpetuos de primera especie, vamos ahora a justificar por qué son incompatibles con la ciencia, a pesar de que no son absurdos del pensamiento. Bien. Consideremos un cuerpo material cualquiera que empieza a moverse por la acción de una causa externa, que en la diapositiva presente está representada por una flecha que nos hace pensar que está tirando del cuerpo A. Pero el movimiento del cuerpo A también, en principio, podría ser producido por una causa interna. ¿Por qué no? En principio, ¿por qué no? Pensemos en el caso del barón de Munchausen. Este señor pudo autoproducirse un movimiento propio de causa externa, pero aplicando una causa interna. Entonces, ¿por qué no este cuerpo material A que vemos aquí no produce ese movimiento él mismo? Podría ser, como vemos en esta diapositiva, que una parte del cuerpo A, llamémosla A1, tira, hace una acción sobre otra parte
de A, la otra, el resto del cuerpo. Llamémosle a este resto A2. De manera que al tirar a 1 de A2 impulsa a la vez a A1 y A2 se mueven en una determinada dirección, habiéndose producido un movimiento por causa interna presente en A. ¿Por qué no? Ahora bien, de la misma manera que podemos pensar que el movimiento de A se produce por una causa interna de A, en la que una parte A1 tira de una parte A2, podemos pensar que el movimiento de A2 se debe a una causa interna en la que una parte suya A21 tira de una parte suya A22. Y así, de manera indefinida, podríamos estar buscando causas internas en todas las partes de A. Semejante regresión infinita, desde luego que no nos permite establecer un conocimiento consistente del mundo conforme al método científico en el que la corroboración experimental es clave. Solo fundamentando nuestro conocimiento en causas externas podemos establecer un conocimiento consistente del mundo en base al método científico. La idea de que pueda haber aconteceres del mundo o del universo que no sean explicables realmente en base solo a causas externas no es un absurdo del pensamiento. No es un absurdo del pensamiento. No obstante, si existiesen aconteceres así, algo como la ciencia no podría desarrollarse de manera indefinida. Así, sí, hemos de esperar que sí, que sea posible desarrollar la ciencia de manera indefinida, hemos de hacer previamente una hipótesis, que es la siguiente: que el mundo puede ser explicado en su totalidad solo en base a causas externas. Esto implica que los movimientos de causa interna, que hemos visto que existen realmente, han de ser resultado de movimientos de causa externa, lo que implica que los movimientos de causa externa dados lo sean de constituyentes de lo que es movido por causa interna. Cuando presenciamos el estallido de una bombilla por sobrecalentamiento, vemos que el conjunto de movimientos que observamos resulta de una suma de movimientos de causa externa que actúa sobre el fragmento considerado de vidrio. Por ejemplo, también tenemos el caso de estas sandías que explotan por la presencia de gases en su seno como resultado de la acción de microorganismos. Los fragmentos de la corteza de sandía, los fragmentos blandos, cada uno por separado tiene un movimiento propio de causa externa, pero constituyen en conjunto un movimiento de causa interna. Dado lo expuesto hasta ahora, está claro que hemos de cuidarnos de que sea posible deducir de los principios fundamentales de la física la posibilidad de los móviles perpetuos de primera especie, porque si de sus principios efectivamente se pudiese deducir la posibilidad de tales dispositivos, la física
se autocancela. Y, por ende, la autocancelación de la ciencia en general. Pasamos ahora a la segunda parte de la conferencia, la referida a los móviles perpetuos de segunda especie. Aquí, para introducirlos, se va a considerar qué pasaría si de alguna manera consiguiésemos hacer fluir calor desde cuerpos fríos a cuerpos calientes. Ya sabemos que lo natural, lo normal, es que ocurra lo contrario, que el calor fluya de los cuerpos calientes a los fríos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no podría haber alguna manera de conseguir que el calor pasase de los cuerpos fríos a los calientes? Y si existiese esa manera, ¿qué consecuencias habría? Para ver las consecuencias, consideremos previamente las características generales del funcionamiento de las máquinas térmicas. En todas las máquinas térmicas, para conseguir un desplazamiento de cuerpo material, se produce una expansión de gases calentados dentro de un cilindro. De manera que un pistón es empujado para conseguir el desplazamiento del cuerpo material dado. Pero, como no tiene sentido que el desplazamiento del pistón sea igual al desplazamiento a conseguir del cuerpo material dado, lo que se hace es que el desplazamiento total del cuerpo material dado sea resultado de una suma de desplazamientos efectuados por ciclos. En cada ciclo, una vez que el pistón se ha movido debido a la expansión de los gases calentados, el pistón vuelve a su posición inicial enfriando los gases que se habían expandido. Sin embargo, en este proceso cíclico, inevitablemente se pierde desplazamiento. James Watt, en el siglo XVIII, consiguió reducir sustancialmente la pérdida de desplazamiento en cada ciclo, enfriando los gases calentados en un lugar aparte del cilindro de expansión. Pero, aún así, no se pudo evitar cierta pérdida de desplazamiento en cada ciclo. Si se pudiese conseguir flujos de calor sin más que vayan de cuerpos fríos a cuerpos calientes, podríamos conseguir restituir en cada ciclo el desplazamiento perdido, restituyendo el calor empleado en producirlo. De manera que el calor neto gastado para la expansión de gases sería completamente empleado solo en desplazamiento no perdido. Un dispositivo con estas características, en general, se denomina móvil perpetuo de segunda especie. Veamos a continuación el ejemplo concreto que figura en la diapositiva que tenemos ahora presente. Este dispositivo serviría, si funcionase realmente, claro, para que un barco pudiese navegar por el mar prácticamente perpetuamente sin necesidad de combustible. En este dispositivo tenemos un lugar previamente calentado antes de salir a la mar, que sirve para proporcionar el calor necesario para la expansión de gases. Por otra parte tenemos agua del mar, que por una parte sirve para enfriar los gases de la expansión y cerrar el ciclo, y por otra para restituir el calor que produce desplazamiento perdido mediante un flujo de calor que va desde el agua del mar al lugar previamente calentado. Además, dada la cantidad cuasi infinita de agua que hay en el mar, de esta manera podríamos conseguir tener el lugar previamente calentado prácticamente perpetuamente caliente, mediante un flujo de calor perpetuo desde el agua del mar al lugar previamente calentado. De aquí lo de móvil perpetuo de segunda especie. Y bien,
hasta la fecha no se ha podido realmente conseguir un móvil perpetuo de segunda. No se ha conseguido. Por muy ecológicos que sean, por muy fabulosos que sean para el transporte, no podemos conseguir barcos que funcionen solo con el calor del mar. No podemos conseguir coches o aviones que funcionen solo con el calor del aire. Pasemos ahora al capítulo de los pseudomóviles perpetuos de segunda especie. Igual que tenemos pseudomóviles perpetuos de primera especie, los tenemos de segunda. Los pseudomóviles perpetuos de segunda especie son, en realidad, normalmente, motores térmicos cíclicos que cumplen con los principios generales de estos motores, pero que, a falta de un examen meticuloso, parece que funcionan solo con el calor del aire o con el calor del agua, según el caso. Un ejemplo paradigmático de pseudomóvil perpetuo de segunda especie es el pato de Yotavics, también denominado pájaro bebedor. En algunas fuentes se conoce por otra denominación. Como podemos observar, el pato de Yotavics básicamente consiste en dos bulbos conectados por un cilindro hueco. Aquí en la imagen tenemos dos bulbos transparentes de vidrio y el tubo también. El tubo de conexión también es transparente. En el interior del bulbo inferior tenemos un líquido de alta volatilidad, lo cual significa que a temperatura ambiente emite gran cantidad de vapor. Bueno, también tenemos que hay un eje en torno al cual el dispositivo puede girar libremente. Además del líquido que vemos, también hay, no se ve pero está, el vapor que produce en el bulbo superior y en el bulbo inferior. O sea que tenemos líquido y vapor en los dos bulbos. Aparentemente este dispositivo, el pato de Yotavics, funciona solo con el calor del aire. Vamos a verlo en acción. Bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto que inicialmente no se mueve el líquido del tubo. Está parado. Tenemos el pájaro, el pato, enfrente de un vaso de agua, cuya temperatura es la misma que la del aire y no pasa nada. Sin embargo, una vez que se ha sumergido el pico en el agua, entonces el pico, después de salir del agua, se enfría. Se enfría porque se evapora el agua que queda en el pico. De la misma manera que podemos refrescar el ambiente del pavimento de una calle en verano echándole agua, una capa superficial fina de agua, pues podemos enfriar el pico con el agua que ha quedado. Por evaporación se enfría entonces el bulbo de la parte superior y con ello se enfría el vapor del interior del bulbo. Al enfriarse el vapor del interior del bulbo, baja su presión y entonces queda su presión por debajo de la presión del vapor del bulbo inferior. Es entonces cuando el líquido se observa que sube hacia arriba.
gracias a que el empuje del vapor del bulbo inferior es superior al empuje contrario del vapor del bulbo superior. Al subir la columna de líquido, el centro de gravedad del pato también va subiendo, de manera que llega un momento en que el pato vuelca en sentido, esta vez antihorario, sumergiéndose su pico nuevamente en agua. Pero al sumergirse su pico en agua, dado que la temperatura del agua del vaso es igual a la del aire, el pico y con ello el bulbo superior quedan a la misma temperatura que la del aire. Aumenta entonces la temperatura del vapor del bulbo superior. Al aumentar la temperatura del vapor del bulbo superior, aumenta su presión. Y entonces contrarresta a la presión del vapor del bulbo inferior. Con lo cual, el líquido queda solo bajo la acción de la gravedad, que obliga al líquido a deslizarse hacia el bulbo inferior. Y con ello, el pato ahora girará en el sentido contrario con el que giró previamente, es decir, girará ahora en sentido horario y el pico saldrá del agua. Y con ello aparecerá un nuevo ciclo igual que el anterior. Y así una y otra vez, hasta que el agua del vaso se haya gastado lo suficiente como para que el pico ya no vuelva a sumergirse. Bien, ¿qué tenemos entonces al final? Pues tenemos que este pato en realidad es un motor térmico cíclico, eso sí, muy ingenioso, que funciona con los mismos principios con los que funciona cualquier motor cíclico térmico. Tenemos que un gas que hace empuje, cuando entra en contacto con una fuente más fría que la que hace que produzca expansión, pues se comprime y cierra entonces un ciclo, y así una y otra vez. Como colofón final al tema de los móviles perpetuos de segunda especie, se expone la siguiente reflexión, que empieza con la siguiente pregunta. ¿Puede haber flujos espontáneos de calor de cuerpos fríos a cuerpos calientes? ¿Es posible? De hecho, que haya flujos de calor de cuerpos fríos a cuerpos calientes no es algo incompatible con la ciencia, pero sí que es algo incompatible con el propio concepto de calor, De la misma manera que no tiene sentido hablar de la temperatura de una molécula o de la temperatura de un conjunto de moléculas que se mueven en una sola dirección, no tiene sentido hablar de calor, de flujo de calor, para un conjunto de moléculas que se mueven en una sola dirección, o en su mayoría se mueven en una sola dirección. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que puede haber flujos de energía que vayan de cuerpos fríos a cuerpos calientes. Por ejemplo, tenemos el caso de los relámpagos, que son flujos de plasma que van de zonas de la atmósfera bajo cero, normalmente, a zonas que perfectamente, en tierra, que perfectamente pueden estar a 40 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un flujo de energía espontáneo que va de una zona fría a una zona caliente. Pero un flujo de plasma no se puede considerar un flujo de calor. No tiene sentido. También puede ser, pero es muy altamente improbable, que en el conjunto de moléculas de un cuerpo, de repente, en un periodo de tiempo muy pequeño, de repente todos, digamos, que se ponen de acuerdo, por azar, de repente, pues acaban todas moviéndose en una sola dirección. Con lo cual tendríamos un desplazamiento de un cuerpo o de un gas en una sola dirección.
Eso tampoco se puede considerar un flujo de calor, no tiene sentido. Esto es, los flujos de energía desde cuerpos fríos a cuerpos calientes se pueden producir, pero nunca se producirán en circunstancias en las que podamos hablar de flujo de calor. Dada esta reflexión, llegamos a la siguiente conclusión. Al respecto de los móviles perpetuos de segunda especie. Los móviles perpetuos de segunda especie no son incompatibles con la ciencia, pero sí lo son con el propio concepto de calor. He aquí por qué son imposibles. Son imposibles conceptualmente. Como colofón final a la conferencia, diré que la imposibilidad de los móviles perpetuos de primera especie y la imposibilidad de los móviles perpetuos de segunda especie son precisamente las claves de los dos principios más importantes de la termodinámica, es decir, de la ciencia de las transformaciones de calor en trabajo y de trabajo en calor. Podemos hablar entonces, dado que me pidieron que enfocara esta conferencia para niños, en principio, podemos hablar de la termodinámica para niños, diciendo que es una ciencia que se basa principalmente en dos ideas. No puede haber dispositivos como el barón de Munchausen. No se puede hervir agua con hielo de la nevera sin más. Para más información sobre el tema de los móviles perpetuos, presento los siguientes libros. El primero, que en castellano se titula Móvil perpetuo antes y ahora, una traducción del ruso. Hay explicaciones muy detalladas de móviles perpetuos históricos y llega pues hasta finales del siglo XX. Además, incluye muy interesantes reflexiones filosóficas. En segundo lugar, presento un libro del cual soy autor, Historia y Fundamentos de la Energía. En este libro se ve que se puede llegar al concepto de energía y al principio de conservación de la energía a partir de, básicamente, el principio de imposibilidad del móvil perpetuo de primera especie y del concepto de transformación de calor en trabajo. Y bien, espero que les haya interesado la conferencia. Uno ha hecho lo posible para dar una explicación clara y precisa del tema y agradezco la presencia de ustedes y espero que con esto salgan más o menos interesados en el tema, que la verdad lo merece.